Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el servicio principal de esta tarde. Vamos a ir dejando el cafecito, el pan y sentarnos. Vamos a ponernos de pie una vez más y hacer una oración para comenzar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. En esta tarde te quiero pedir por este servicio, Señor, que pues sea de bendición para todos, que sea igual para la honra y gloria tuya y que pues nos uses grandemente, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a empezar entonando el himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Así puestos de pie, vamos a continuar con el himno número 364, Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y con él me oh Señor, en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, es
afán y la aflicción me llega, estará tu brazo junto a mí, y después de la postera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. Pueden tomar asiento. Pues bienvenidos nuevamente al primer servicio de este año. Vamos a comenzar con los visitantes. De este lado tenemos, me parece es la primera vez que viene, ¿verdad? ¿Nos ayuda con su nombre? Magdalena, bienvenida. Es la mamá de Kia, ¿verdad? Sí, bienvenida. Ahí en el sobre va a encontrar, entre varias cosas, una tarjetita que nos puede ayudar a rellenarla con sus datos y un cupón para un postre allá enfrente. Les recuerdo que nuevamente ya volvemos al horario del servicio los miércoles a las 7 de la noche, el evangelismo los sábados a las 10, y como es el primer domingo del mes, vamos a reconocer a los que cumplen años en enero. ¿Alguien cumple años en enero? Pásale, pásale. Y puestos... Angie también. Ah, pásale. Ok, ¿ya nadie más? No se escondan. Bueno, vamos a ponernos de pie para entonar el feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Felicidades. ¿Y habrá alguien que cumple aniversario en enero? ¿Usted? También pasen al frente. Y vamos a cantar Feliz Aniversario. Feliz aniversario deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Ya pueden tomar asiento y es momento de recoger los diezmos, las ofrendas. ¿Alguien necesita sobre? Y David, ¿nos ayudas, porfa?
Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Toca la lectura de los salmos. Vamos a leer el Salmo 78. Si se pueden poner de pie, por favor. Salmo 78. Este está un poquito largo, entonces lo vamos a dividir en 3. Hoy vamos a leer hasta el 24. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Vamos a leer. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubríamos sus hijos, contando la generación venidera, las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andarán en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, la tierra de Egipto. Dividió el mar y los hizo pasar. Todas las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña de aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, resbalándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondré carne para su pueblo? Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Vamos a continuar con los himnos del día de hoy y sigue el himno número 20. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las tierras flores pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón
vamos a terminar entonando el himno 47 del himnario majestuoso, Adoremos a Dios. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Rey, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Amén, hermanos. Vamos a tener un especial.
Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que me permite estar una vez más aquí, ¿verdad? Un año más aquí predicando y enseñando. La verdad es que quisiera decir que ya no estoy nervioso. El año pasado fue la primera vez, pero creo que esta vez hay más nervios que la vez pasada. Entonces les pido otra vez que me tengan paciencia, ¿verdad? Que si me trabo, si me empiezo ahí a medio tambalear, que ahí sean pacientes conmigo, por favor, hermanos. Mientras preparaba, ¿verdad?, esta enseñanza, trataba o buscaba hablar de otro tema, ¿verdad? Yo tenía en mente hablar de David y dije, no, David, la vida de David, victorioso, ¿verdad? Un gran testimonio, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo ya estaba ahí preparándolo y tomando en cuenta pues versículos, y mientras armaba ya ese pequeño mensaje, Dios me dijo, no, ese no va a ser. Y el domingo pasado en la clase de jóvenes fue cuando se me dijo, sí, vas a ser tú el que va a dar el mensaje el próximo domingo, y ya había un tema que había escuchado semanas antes, ¿verdad? Un tema que quizás es muchas veces irrelevante o no tomamos la importancia que debiera de ser, pero el pasaje que vamos a tomar como base en esta tarde está en el libro de Génesis 3, ¿verdad? Vemos y conocemos, hemos leído este libro y sabemos que en los primeros capítulos nos habla acerca de la creación de Dios. Nos habla de cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, ¿verdad? Y vemos también que Dios decide formar al hombre del polvo de la tierra. Decide formarlo del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en su nariz, y es así como se crea el hombre. Posteriormente, del hombre saca la costilla y crea también a Eva, su ayuda idónea. Y hasta este punto, en el huerto de Edén, todo era perfecto, no había mancha, no había pecado, ¿verdad? Pero es ahí donde vamos a comenzar este pequeño mensaje que Dios ha puesto en mi vida y que espero que también sea de bendición para ustedes, hermanos. Les voy a pedir que una vez más nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, y vamos a darle lectura, hermanos, al versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a hacerlo de forma alternada. Comienzo yo con el 1, ustedes con el 2, yo con el 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al versículo 13, lo leemos todos juntos. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Todos juntos, hermanos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, agradezco, Señor, esta oportunidad, Padre, que me das de estar una vez más, Padre, compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de mí, Señor, que tu Espíritu sea quien me guíe, Señor, quien esté presente en todo momento, Padre, que estos nervios se vayan yendo, Señor, y que sobre todo tú seas glorificado, Señor. Déjame ser un instrumento útil en tus manos, Padre, para compartir este mensaje que has puesto en mi corazón,
y que también espero que sea de bendición para cada uno de los hermanos que está aquí, Padre. Gracias por todo esto y pongo este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, leemos esta historia en Génesis y la conocemos, quizás en nuestra lectura diaria, quizás en predicaciones, enseñanzas, devocionales. Hemos escuchado acerca de esta historia. Vemos la creación y el pecado de Adán y Eva. Y es una historia más que podemos conocer, ¿verdad?, como cristianos. Pero esta tarde quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 puntos que podemos encontrar en este pasaje y que quiero compartir con ustedes y espero que sea de bendición, así como los fueron conmigo. Y el primer punto, ¿verdad?, yo le titulé, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Y vamos a ir un capítulo antes, en el capítulo 2, de los versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos aquí a Adán, que es creado, ¿verdad? Dios lo toma del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en él y así es como surge Adán, ¿verdad? Adán es puesto en el huerto de Edén y Dios le da una tarea importante: labrar la tierra. Quizás en ese tiempo labrar la tierra no era como ahorita en nuestros tiempos, ¿verdad? Quizás en ese tiempo Adán era lo único que tenía que hacer: labrar la tierra, estar con los animales y estar con Dios, tener esa presencia de Él consigo. Ahorita ya labrar la tierra sabemos que es un trabajo pesado, que es porque tenemos o tienen las personas que lo hacen que llevar sustento a su casa, ¿verdad? Pero Adán en este punto no tenía esa necesidad, no tenía esa preocupación de quizás tener una familia y no tener completar para el fin de mes, todo eso, ¿verdad? Pero no solamente Dios le da esa tarea de labrar la tierra, Dios también le da un mandato, un mandamiento. En el versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice a Adán que tenía todo un huerto lleno de árboles con fruta, ¿verdad? De demasiados frutos, yo me imagino, en ese huerto. Pero únicamente le dice: hay un árbol del cual tú no puedes comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es porque Dios quizás tuviera envidia, ¿verdad?, de Adán y Dios dijera: no, es que ese fruto es únicamente mío y es el que más me gusta y por eso yo no le voy a compartir a Adán. No, Dios sabía y quería lo mejor para Adán. Él le da ese mandato porque Él sabía y le dice incluso la consecuencia que iba a tener. En el versículo 17 al final le dice que el día que de él comiera, ciertamente iba a morir. Y Dios le muestra esto para que Adán viera que no era porque Dios simplemente no quería que él comiera de ese fruto, ¿verdad? En ese tiempo Adán tenía todo, tenía salud, tenía a Dios con él, podía verlo cara a cara. Yo no me imagino cómo es eso hasta que lleguemos al cielo, ¿verdad? Pero él tenía solamente una misión: no comer de ese fruto. Y en la actualidad creo que la mayoría de nosotros, hermanos, por lo menos tenemos al llegar a casa un platito de frijolitos, ¿verdad? Tenemos un lugar donde podemos recostarnos al llegar la noche, un colchón donde podemos ahí descansar. Quizás no es el colchón más caro del mundo y no tiene la mejor comodidad, ya los resortes truenan, ¿verdad? Ya tiene ahí la silueta de los hermanos y quizás es así, pero tenemos algo, hermanos, tenemos una casa donde podemos llegar a descansar, tenemos cosas de las cuales somos inmerecedores. Y creo que hasta este punto tenemos cierta similitud con Adán. Adán tenía todo en el huerto de Edén, no necesitaba nada. Y nosotros tenemos lo suficiente, con lo que Dios sabe que vamos a utilizar, ¿verdad? Quizás no tenemos esos lujos que queremos, ¿verdad? Un carro del año, una moto del año, todo eso, pero tenemos lo necesario con lo que Dios quiere que tengamos. Y tenemos esta comparación, ¿verdad?, con Adán y con nosotros. Y Dios decide darle un mandato a Adán: no comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y a nosotros en la actualidad también nos da ciertos mandatos Dios. Tenemos ciertos mandatos que están aquí en su palabra. Muestra de ello tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, por mencionar algunos.
Mateo 28, 19 y 20 vemos la gran comisión. Una de los mandatos más importantes que Dios nos ha dado como cristianos, compartir el evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Creo que ya comenzamos a ver ese parecido que tenemos con Adán quizás de la antigüedad y con nosotros en la actualidad. Dios nos ha dejado ciertos mandatos y la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos sería, ¿en realidad estoy cumpliendo esos mandatos que Dios me ha dado? ¿Le he puesto atención a todos y cada uno de los mandatos que Dios ha dejado en su palabra? ¿O quizás leemos la Biblia únicamente por leerla? Quizás para nosotros el agarrar este libro es únicamente pues como un requisito, ¿verdad? Puede que llegue nada más la noche y agarremos y, pues ya vamos a leer 2, 3 capítulos y ya, Señor, ahí está. Ya leí, Señor, ya. Creemos que le hacemos un favor a Dios al pasar tiempo en su palabra, ¿verdad? Creemos que únicamente es para poner ahí una palomita en el récord de la semana, ¿verdad? Para poder decirle a Dios al final, Señor, yo ya cumplí. Y es hora de que contestes esas peticiones que tengo delante de ti. Creemos que al nosotros pasar tiempo con Dios estudiando su palabra, Dios tiene la obligación o tiene ese lazo que tiene con nosotros de cumplir lo que nosotros le pedimos. Y déjeme decirle, hermano, que estamos totalmente equivocados. Nosotros no pasamos tiempo con Dios aquí, con Él, escuchando y leyendo su palabra porque le hagamos un favor o porque Dios salga beneficiado. Pasamos tiempo en su palabra porque es un beneficio para nosotros. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios de que Él toma tiempo, ¿verdad?, para poder escuchar nuestras oraciones, para hablarnos por medio de su palabra. Pero no es que nosotros le hagamos un favor a Dios, ¿verdad?, al pasar ese tiempo con Él. El pasar tiempo con Dios, hermanos, debe de ser algo que nosotros anhelemos, algo que disfrutemos, ¿verdad?, como cristianos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero hay veces que hay personas con las que te llevas muy bien, personas con las que disfrutas mucho pasar el tiempo, ¿verdad? Yo tengo amigos, tengo familia, ¿verdad?, con las que cuando estoy con ellos me siento a gusto, disfruto estar con ellos. Los hermanos que ya están casados, ¿verdad?, que tienen ahí su esposa, yo les aseguro que los hermanos cuando estaban enamorados ponían atención a todo lo que las hermanas les decían, ¿verdad? Ahí la hermana le decía, oye, es que me gustan las rosas rojas, ¿verdad? Y ahí estaba el hermano comprándole el ramo de rosas rojas, ¿verdad? Y luego, no, es que tengo ganas de un helado. Y ahí iban por el helado rápido y se lo llevaban. ¿Por qué? Porque les interesaba estar con esa persona. Lo mismo debe de pasar con nosotros, que al pasar tiempo con Dios no sea únicamente un desconocido o sea un compromiso que debemos de tener. Que nosotros al pasar tiempo en la palabra de Dios buscándole, sepamos y queramos pasar ese tiempo con Él porque queremos conocerle, queremos agradarle, queremos buscar obedecer todos y cada uno de los mandatos que Él nos da en su palabra. No olvidemos, hermanos, que Adán en el huerto pasaba mucho tiempo con Dios. Dios estaba ahí con él, podía hablar cara a cara con él, sentarse ahí como un amigo, ¿verdad? Y así también nosotros podemos escuchar la voz. Quizás no tenemos a Dios físicamente aquí con nosotros, pero sabemos que está su presencia con nosotros. Su espíritu mora dentro de nosotros. Está como con Adán y con Eva, ¿verdad? Debemos de prestar atención en lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Vamos a Juan, hermanos, Juan 10, 27. Un versículo que seguramente muchos de nosotros lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Juan 10, 27, que dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí nos habla de un pastor, ¿verdad? Un pastor que conoce a su rebaño, que tiene sus ovejas, y yo no sé, hermanos, si ustedes han visto a un rebaño de ovejitas, ¿verdad? Ahí cuando van en la carretera, allí en los pueblitos por el Ajusco, cuando hemos ido a los campamentos allí en Jicotén, hay a veces que están ahí unos rebañitos de ovejas, ¿verdad? Y las ovejas están acostumbradas a escuchar la voz del pastor, a escuchar esos sonidos que el pastor hace, quizás un silbido, quizás un ruido que él hace, y ellas están acostumbradas a seguirlo, a ir a donde él les está pidiendo. ¿Por qué lo hacen? No es porque digan, pues me cayó bien y lo voy a seguir, ¿no? Como que se ve que es buena onda y lo voy a seguir. No, desde chiquitas seguramente están con el pastor y están acostumbradas a seguir la voz del pastor. Y aquí este versículo nos habla y nos dice sobre un pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Que nosotros, hermanos, seamos como esas ovejas, que sepamos reconocer la voz de ese pastor que está ahí arriba, ¿verdad? Que cuando nos diga, hey Enrique, no quiero que hagas eso, sepamos y digamos, sí es cierto. No pongamos resistencia, ¿verdad? Sabemos, o una vez me contaba un hermano que conocía ahí unas ovejitas, que las ovejas cuando no obedecen tienen que ser castigadas. Y quizás el pastor no lo hace con esas ganas de decir, la voy a lastimar y pues que sufra, ¿no? El pastor lo hace con dolor, sabiendo pero que es lo mejor para ella, ¿verdad? Muchas veces le quiebran la patita y así es como ellas van a entender. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos habla, hey Enrique, haz esto. Pero ¿qué pasa? Enrique dice, nah, es que está mejor esto, ¿no? A mí me gusta más esto. Y dice, hey Enrique, haz esto, yo sé que es lo mejor para ti. Y Enrique dice, no, pero es que mira acá se ve más interesante, se ve más divertido. Y no, hermanos, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque vas a morir no moriréis el día que comas de ese árbol, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros en cada uno de nuestros días. Dios nos dice, no hagan esto, no hagan el otro, y muchas veces lo hacemos, hermanos. Busquemos escuchar la voz de Dios, que seamos esas ovejitas, que en cuanto escuchemos ese ruido del pastor, que en cuanto escuchemos esa voz del pastor, sepamos qué es lo que Él quiere y hagamos lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Número 2, hermanos. Bueno, en número 1 ya vimos escuchar la voz de Dios. Número 2 lo vamos a ver en Génesis, ahora sí. Génesis 2, que es el pasaje base que vamos a ocupar. Génesis 2, del versículo 1 al versículo 5. Y este segundo punto yo lo titulé, no dudes de la voz de Dios. Ya vimos número 1, escuchar la voz de Dios. Número 2, no dudes de la voz de Dios. Y dice así, si gustan seguirme ahí con su mirada. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Comienza este capítulo 3 hablando de dos personajes, ¿verdad? De Eva y de la serpiente. Y nos menciona ciertas características de la serpiente. Nos dice que la serpiente era astuta. Ahora, la palabra astuta tiene dos significados. Un significado bueno y un significado malo. El significado bueno es aquel que vemos, ¿verdad? En el Chapulín Colorado, cuando dice, no contaban con mi astucia. Y sale ahí con el chipote chillón. Esa astucia de la que nos habla ahí es justamente de algo que es ágil, que es hábil para hacer algo. Pero esta astucia de la que está hablando aquí de la serpiente nos habla en un sentido malo, ¿verdad? Esta astucia de la que nos habla aquí es que tenía esta habilidad para tratar de engañar, para tratar de seducir la mente, ¿verdad? Para tratar de desviar ese enfoque que Eva tenía en ese momento. Y sabemos y que si seguimos leyendo, Satanás ocupa una frase que si leemos esa historia quizás es algo irrelevante, ¿verdad? O podemos entenderla como una frase más. Pero cuando yo estudiaba esta parte, esa frase llamó mucho mi atención, ¿verdad? Y la frase que ocupa Satanás está en el versículo 4, donde dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Una frase que, como les digo, puede ser algo que pasemos en nuestra lectura y no prestamos atención. Pero vamos a ver qué importante fue esa frase dentro de esta historia de Adán y Eva. Esa frase que Satanás ocupa, no moriréis, abre paso para que en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esa frase, no moriréis, abre paso para que en ese versículo Eva empiece ¿a qué? A dudar. Eva empieza a dudar de aquello que ya había escuchado que Dios le había dicho que no hiciera. Y simplemente por una frase que Satanás ocupó en su vida, no moriréis. Esta frase, hermanos, me gustaría hacer ahí un paréntesis, ¿verdad? Esta frase, no moriréis, no nos está hablando de la salvación, ni está tocando el tema de la salvación. Esta frase, no moriréis, únicamente habla de esa separación que hay entre Dios y el hombre por el pecado.
Me gusta hacer esta especificación porque para que no haya esa confusión de que puede ser de la salvación, ¿verdad? Pero no, esta frase no moriréis únicamente habla de esa separación que hay entre Dios y el hombre por medio del pecado. Y muchas veces puede llegar a pasar lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Satanás se acerca como esa serpiente astuta, llega a nuestras vidas queriendo hacernos dudar de aquello que ya Dios nos ha dicho que es lo mejor para nuestras vidas. A Eva le dijo, no morirás. Y nosotros aún en nuestros tiempos seguimos escuchando esa frase, no morirás, para tratar de desviar nuestra mente del propósito perfecto de Dios. Por eso es que hay tantos hermanos, ¿verdad?, que están cayendo en las garras de Satanás, tantos cristianos que cada vez se pierden más en ese mundo que Satanás quiere tenerlos ahí embobados en cosas que no tienen que ver con Dios, ¿verdad? Porque escuchan la frase, no morirás. Que cuando van a cometer un pecado están cegados por esa frase, no morirás. No escuchan la voz de Dios porque están prestando atención a esa frase, no morirás. Cuando era pequeño, en la iglesia donde crecimos, había un joven que, si usted lo veía, era un joven que servía en la iglesia, ¿verdad? Un joven que predicaba a veces también en la iglesia, que buscaba servir a Dios, ¿verdad? Si usted lo veía, su testimonio decía, wow, ese joven es un joven que está entregado a Dios, ¿verdad? Su vida está entregada a Dios. Ese joven fue llamado y se fue a estudiar a un instituto, ¿verdad? Regresaba y todos lo veían y decían, wow, va progresando, va haciendo las cosas bien. Estaba dentro del plan de Dios, estaba dentro del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Una vez en el instituto, a punto de acabar, ya a punto de graduarse de ese instituto, él escuchó, no morirás. Escuchó a Satanás en un momento, quizás de donde él bajó la guardia, escuchaba a Satanás decirle, hey, no morirás. ¿Y sabe qué hizo? Decidió escuchar la voz de Satanás. Y todo ese plan que Dios tenía perfecto con su vida, todo eso que Dios ya le había dicho que tenía para él, ¿verdad? Ese futuro glorioso, ese plan perfecto que Dios tenía con él, se fue para abajo. Simplemente por escuchar, no morirás. Ese joven regresó a la iglesia, ¿verdad? No pudo terminar el instituto y se alejó de la iglesia, se alejó del cristianismo. Ahorita podemos ver su vida y quizás no es esa vida que hubiéramos visto de aquel joven que servía a Dios, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Tantos matrimonios deshechos, tantas personas jóvenes cayendo en las garras de Satanás, perdidos en el alcoholismo, perdidos en las drogas, ¿verdad? Y únicamente por escuchar a Satanás decir, no morirás. Satanás está buscando que nosotros abramos solamente un momento, una pequeña brecha en nuestra vida, para que Él entre. Y con esa simple frase, no morirás, empieza a hacer de esto algo así. Y después algo así. Y después algo así. Y después algo así. A tal punto de que ya no escuchemos la voz de Dios. A tal punto de que nos alejemos. Y como ese joven que en un principio usted lo veía y decía, wow, ese testimonio. Y ahorita está alejado de las cosas de Dios. Satanás está buscando hacer eso. Vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, otro versículo que conocemos, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un versículo que muchas veces lo ocupamos, ¿verdad? Para animarnos y para decir, hey, ponte atento en las cosas de Dios. Y justamente, Satanás está como ese león rugiente. No sé si alguien de ustedes ha visto algún león. Nosotros hemos ido ahí a un lugar donde tienen ahí un león en una jaula y escuchar ese rugido que él hace, escuchar ese ruido que él hace, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí sí me impone, ¿verdad? Uno dice, wow, que si abren esa reja, pues ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Ya no vivimos ahí. Y justamente Satanás es como ese león. El león en su hábitat, sabemos que está ahí por la sabana en África, ¿verdad? Donde están esos pastizales ahí quemados, amarillos, y el león se esconde. Baja su cuerpo y ve a aquel ciervo, aquella gacela que está allá. Y nada más está esperando un momento en el que la gacela se dé la vuelta, le dé la espalda y va a ir por ella. Y no, yo le aseguro, hermano, que no va a llegar con la gacela y le va a decir, ya, te atrapé, ¿no? Las traes y vamos a seguir jugando. No,
Él va a ir por esa gacela, se va a ir a la yugular y la va a matar y después se la va a comer. Lo mismo pasa con Satanás y nosotros. Satanás está esperando un momento solamente, en el que descuidemos esa relación con Dios. Un momento, un día en el que no pasemos un momento con Dios. Un momento en el que Él distraiga, ¿verdad?, nuestra mente de ese propósito que Dios nos ha dado. Y le aseguro que no solamente va y le va a decir, hey Josué, vamos a jugar un rato nada más, unos rasguñitos y ya, ¿verdad? No, Él va a llegar y va a decir, Josué, abrió brecha, vamos por él. Y le aseguro que, como decía el pastor Ryan, le va a dar unos cachetazos y más que eso, hermano, Satanás va a aprovechar cualquier momento en el que nosotros le demos una oportunidad para destruirnos, hermanos. Entonces, como dice este versículo, sed sobrios y velad. Sed sobrios y estad atentos a cada momento, ¿verdad? Pasemos tiempo con Dios, llenemos nuestra vida de su palabra. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder combatir a Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a poder combatir o cómo le hacemos, no? Ya sabemos que aquí está su palabra, porque Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado versículos en su palabra donde Dios nos muestra cómo es que podemos hacerle frente a este enemigo. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, somos vencedores. Dios ya nos dio la victoria, hermanos. Déjeme adelantarle algo. Yo sé que ahorita estamos allí en el preámbulo, ¿verdad?, de nuestra vida, pero sí sabemos el final. Dios ya nos dio la victoria, hermanos. Solamente tenemos que, ¿qué? Obedecer a lo que está aquí en su palabra. Efesios 6:13, vemos también ahí otro principio que Dios también nos puede dar ahí. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahí hay otro versículo en el cual Dios nos dice, hey, pónganse la armadura. ¿Qué pasa si un soldado deja el arma ahí en el campo de guerra y se va a pelear? Con los meros puños yo puedo contra todos. ¿Va a poder contra todo el ejército que esté enfrente a él? No, lo mismo pasa con nosotros. Si no nos ponemos cada día esa armadura, no vamos a poder combatir a ese adversario que tenemos, que es Satanás, y vamos a seguir escuchando esa frase, no morirás. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha dado promesas aquí, y podemos vivir teniendo las promesas y guardándolas aquí en esta Biblia, y ay, no, pues qué bonitas, ¿no? Marcadas ahí, subrayadas, y ay, no, gloria a Dios que me dio esa promesa, ¿verdad? O podemos vivir una vida en la cual hagamos de estas promesas nuestras promesas. Que estas promesas sean con las que vivamos día con día, ¿verdad? Con aquellas que le hagamos frente a Satanás, que cuando vengan esos dardos del enemigo, alcemos ese escudo y digamos, no, aquí no, yo estoy con Dios y yo sé que Dios me va a dar la victoria. Entonces, número 1, hermanos, vimos, escucha la voz de Dios. Número 2, vimos, no dudes de la voz de Dios. Y por último, hermanos, vamos a ver el punto número 3. No te excuses delante de Dios. No te excuses delante de Dios. Y vamos a regresar ahí a nuestro pasaje en Génesis 3. Génesis 3. Y vamos a dar lectura a los últimos versículos, ¿verdad? Si les gusta ahí seguir con su vista, del 6 al 13. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos aquí que tanto Adán como Eva deciden comer de ese fruto.
Ya habían escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Dios ya les había dado ese mandato, pero viene esta frase, no moriréis. Eva duda y hace que también el hombre coma de ese fruto, ¿verdad? Vemos aquí que comen ese fruto prohibido y sus ojos son abiertos. Vemos que el pecado es cuando entra a la tierra, al mundo, y ellos buscan lo primero cubrirse. Dicen, estamos desnudos, buscan algo con qué taparse, algo con qué cubrirse. Y así como un niño chiquito, cuando sabe que hizo una travesura y que no quiere, ¿verdad?, que lo encuentren, y dice, no, es que acabo de robar esto y agarré un dulce que me dijeron que no lo hiciera, y va y se esconde y trata de que no lo agarren o que no lo descubran, pero algo sale mal y es descubierto. Lo mismo pasa, ¿verdad?, aquí en esta historia. Adán y Eva hacen algo que Dios les había dicho que no hicieran, y como aquel niño chiquito, son descubiertos de lo que hicieron, ¿verdad? Cuando hacía este mensaje me acordaba de una historia, ¿verdad? David, cuando era chiquito, una vez en la iglesia en donde crecimos, hacían una reunión que se llamaban ternas, creo que eran ternas, que se reunían 3 matrimonios en una casa. Y recuerdo que aquella vez nos reunimos con unos hermanos ya grandes, unos hermanos ya viejitos, ¿verdad? Y no tenían hijos y ningún matrimonio tenía hijos, únicamente éramos mi hermana, David y yo. Y llegamos a esa casa y recuerdo que los hermanos nos dijeron, no, pues váyanse allá al jardín de atrás y ahí pueden estar ustedes. Tenían ahí una hamaca y tenían un perrito, creo, no me acuerdo, que tenían ahí. Pero pasó el tiempo y pues ya ve los matrimonios, ¿verdad? Cuando se juntan, están hable y hable y hable y hable. Y como no tenían niños, los otros hermanos pues no pensaban en que nosotros teníamos hambre, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí en el jardín, estábamos en la hamaca. Y me acuerdo que mi hermana y yo estábamos ahí en la hamaca y David estaba ahí jugando, ¿verdad?, con el pasto y con el perrito, creo. Y entonces los matrimonios habían pasado de estar en la sala al comedor. Pero en la sala habían dejado una charola con galletas, hermanos, y somos niños, teníamos que unos 11, 2, 3, 14 y David pequeñito. Y entonces, mi hermana y yo bien inteligentes, ¿verdad? Dijimos, hey David, ven, ¿quieres galletas? Y David dijo, pues sí, no, un niño chiquito que con galletas, pues sí quiero galletas. Y entonces le dijimos, ok, vas a ir y vas a ir ahí agachadito, ¿verdad? Sin que te vean. Y vas a agarrar galletas y nos traes unas también a nosotros. Y ahí va David, ¿verdad? Con la misión más imposible de su vida. Va David arrastrándose ahí como Rambo por la sala y llegaba y agarraba galletas y se regresaba, ¿verdad? Y hacía un ruido de David muy chistoso porque decía muchas, pero lo hacía muy chistoso. Y llegaba David y nos daba las galletas, ¿verdad? Y pues nosotros comíamos bien y David, pues ve por más, ¿no? Ve por más. Y así fue David por varias. Pero pues sabemos que una charola es redonda. Y David agarró la mitad que le quedaba cerca y la otra mitad ya le quedaba más lejos y él estaba chiquito y pues no alcanzaba su bracito. Y yo me imagino que la mente de David dijo, pues no les puedo fallar, es mi misión, yo lo voy a lograr. Y David fue una última vez, ¿verdad? Y David entró otra vez como Rambo en su última misión y David agarra y extendió su brazo y no lo alcanzó. Y David dijo, pues algo muy fácil, me voy a subir a la mesa, ¿verdad? Y pues voy a alcanzarlo más rápido. Y así fue. David llegó, se subió a la mesa, una mesa de cristal, ¿verdad? David se sube, agarra las galletas y en eso nada más se escucha, se cayó algo. Todos los matrimonios se paran rápido y van por David, pero bueno, no por la mesa. Y ahí vieron a un pequeñito güero, ¿verdad? Con todas las manos llenas de galletas y lo agarraron con las manos en la masa. Muchas veces pasa lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces creemos que podemos excusarnos o estar ahí escondidos, ¿verdad? De lo que hacemos. Decimos, pues nadie me vio, pues nadie supo que lo hice. Pero nos olvidamos de algo, hermanos. Dios está ahí presente en cada cosa que hacemos. En el versículo 8 y 9, ellos estaban tratando de esconderse de Dios. Pero Dios le hace una pregunta a Adán, la cual yo me imagino que escuchar esa voz de Dios haciéndote esa pregunta, pues no te queda de otra más que contestarle. Dios le hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y en el versículo 10, Adán le contesta y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios no es que Dios no supiera, ¿verdad?, dónde estaba Adán y Eva.
No es que Dios dijera, caray, pues sí se escondieron bien, ¿dónde estarán? No los encuentro. No, Dios ya sabía dónde estaban, pero ¿qué es lo que Dios quería al hacerle esa pregunta a Adán? ¿Dónde estás tú? Él quería que Adán le diera la cara y respondiera, fue mi error, yo lo hice, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos como aquel niño pequeño, ¿verdad? Como Adán, que buscamos escondernos de Dios, o muchas veces se nos olvida que Él está ahí presente en todo momento. Y en Gálatas 6, 7 y 8 vemos algo ahí, Gálatas 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debemos de tener cuidado, hermanos, en todo lo que hacemos, porque quizás podemos engañar a nuestros papás, los más jóvenes, quizás podemos engañar a los hermanos de la iglesia, quizás podemos engañar al pastor, pero ¿sabe a quién nunca vamos a engañar? A Dios. A Dios nunca vamos a poderlo engañar. Y quizás nosotros podemos venir, ¿verdad? Y hacer que los hermanos crean o que nuestros papás crean que todo va bien. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas veces como cristianos buscamos burlarnos de Dios. Buscamos hacer que Dios, creer que Dios no se dio cuenta, ¿verdad? O creer que jugamos con Dios. Y no es así, hermanos. Este versículo lo dice, ¿verdad? En Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos vivir una vida engañando a todos los que están a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, Dios va a sacar esas cosas y eso que quizás no queríamos que los demás supieran, que los demás se enteraran, Dios tarde o temprano lo va a sacar a la luz. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos de tener cuidado, hermanos, con tratar de engañar a nuestro Dios. Pero eso no es lo más grave que podemos ver en esta historia, ¿verdad? Quisieron esconderse de Dios, quisieron engañar a Dios con lo que habían hecho, pero lo más grave lo vemos de los versículos 11 al versículo 13. De los versículos 11 al versículo 13. ¿Y qué es eso que vemos ahí en el versículo 11 al versículo 13? Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo más grave que podemos ver en esta historia? Es que Dios le hace la pregunta a Adán, ¿verdad? En el versículo 11, que llama la atención. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué es lo primero que hace Adán al contestarle a Dios? Adán no le dice, Señor, sí, yo fui el que comí, fue mi error, aquí estoy. ¿Qué es lo que hace Adán en primera instancia? Adán lo que hace es buscar excusarse y echarle la culpa a alguien más. Le dice, hey, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieses? ¿Y qué es lo primero que hace Adán? Fue Eva. Ella fue su culpa. Pues ¿para qué me das a esa persona que esté conmigo? Ella fue la que hizo que yo cayera. Ella fue la que hizo que yo pecara, ¿verdad? Y después va con Eva. Y Eva quizás pudo haber dicho, sí, Señor, pues fue mi error por no obedecer lo que tú me dijiste. Pero ¿qué es lo que hace Eva? Eva vuelve a hacer lo mismo. Eva dice, no, es que yo no fui. ¿Quién fue? Fue la serpiente. Y también busca echarle la culpa a alguien más. Busca excusarse de algo que ellos habían cometido. Hermanos, no vivamos una vida donde busquemos excusarnos de lo malo que hagamos o de las decisiones que tomamos. Debemos de tratar de vivir una vida donde no tengamos que buscar excusas delante de Dios. Vivamos con esa tranquilidad, ¿verdad?
de que cuando lleguemos en la noche a pasar ese tiempo con Dios, o en la mañana cuando estemos solos, teniendo esa comunicación con Él, podamos llegar ahí con Él, y cuando Él nos pregunte, ¿dónde estás tú?, poder responderle sin ninguna vergüenza, sin nada que nos esté ahí amedrentando: aquí estoy, Señor. Poder llegar a la presencia de Dios sin ninguna cosa que esté ahí, quizás un pecado que tengamos que no nos deje estar directamente con la presencia de Dios, que digamos: Señor, aquí estoy. Cuando se acerque Dios y nos haga una pregunta, lleguemos con Él con toda seguridad y decirle: Señor, aquí estoy. En 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, Segundo de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que este sea nuestro motivo de vivir, hermanos. Que este sea el motivo por el cual vivamos cada día de nuestras vidas. El poder llegar ante Dios al final del día y poder presentarnos, como dice este versículo, como un obrero sin mancha y sin nada de qué avergonzarnos. Vemos al final del capítulo 3 de Génesis que hubo consecuencias. Hubo consecuencias para esa decisión que tomaron tanto Adán como Eva, y hasta la fecha seguimos teniendo, o siguen estando esas consecuencias, ¿verdad?, de nuestras vidas. Seguimos teniéndolas, y vemos que ellos son expulsados del huerto de Edén y llevan otras consecuencias consigo. Posteriormente vemos que también Caín mata a Abel, ¿verdad? Un momento difícil en esa historia. Pero aún después de aquel momento en el que Adán y Eva deciden fallarle a Dios, o deciden escuchar esa voz de Satanás que les dice: no moriráis, vemos que aún después de ese momento Dios les muestra su amor. Dios no deja de ser amoroso con ellos, ¿verdad? En el versículo 21 de Génesis 3 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios sabía que el hombre le había fallado. Dios sabía que la mujer le había fallado, que habían decidido escuchar aquella voz de Satanás, ¿verdad? Decirle: no moriréis. Pero aún así Dios les muestra su amor. Ellos estando desnudos, teniendo esa vergüenza, ¿verdad?, ese peso de que le habían fallado a Dios, Dios aún así dice: van a ser expulsados, pero aún así decide hacerles decide vestirlos, ¿verdad? Ahí vemos que debemos de dar gracias, hermanos, porque tenemos a un Dios amoroso, un Dios paciente y que nos perdona de nuestros pecados, y que perdona nuestras ofensas, y que perdona nuestras rebeliones, porque si no, le aseguro que todos los que estamos aquí, 1, estaríamos muertos, y 2, estaríamos rumbo al infierno. Si no tuviéramos ese Dios que es amoroso y que escucha nuestras peticiones y que está dispuesto a perdonarnos, y tuviéramos un Dios que es dictador y autoritario, todos nosotros ya estaríamos muertos y camino al infierno. Pero debemos de dar gracias que tenemos a un Dios que es amoroso y que está atento a cada una de nuestras peticiones, hermanos. Satanás no va a descansar, hermanos, hasta que logre su cometido. Lo logró con Adán y Eva, pero nosotros podemos ser esa diferencia. Nosotros podemos ser esa persona que marque una diferencia en ese currículum, ¿verdad?, que va mostrando Satanás y que va teniendo en las vidas de cada persona. Comienza un año nuevo, hermanos, con nuevas cosas por delante. Ni usted ni yo sabemos qué va a pasar al final del año. No sabemos si vamos a llegar, tal vez, al 2027. No sabemos si vamos a llegar a la mitad del año. Pero podemos hacer algo con nuestras vidas. Podemos vivir un año escuchando al enemigo decir: no morirás, y viviendo en esos pecados, viviendo en esas cosas que Satanás nos quiere tener, perdiendo esa mirada en Jesús, perdiendo esa mirada en el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. O podemos hacer un cambio, podemos obedecer a las promesas
y a los mandatos que Dios nos ha dado en su palabra. Es un año nuevo, hermanos, y yo sé que el pastor lo ha comentado. Comenzar un propósito de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Hagámoslo. Pasemos tiempo con nuestro Dios. Que quizás quitemos de tiempo al tiempo que pasamos en Facebook, ¿verdad? El tiempo que pasamos en Instagram. El tiempo que pasamos en el cochino TikTok. Ahí, de verdad, ahí yo tengo amigos que, híjole, pasan tiempo en TikTok, pero tremendos. Ahí estamos trabajando, ¿verdad? Y donde trabajo damos clases. Y tienen que trabajar y están ahí con los alumnos y están viendo TikTok. TikTok les quita el tiempo, ¿verdad? Hermanos, que ese tiempo que quizás pasamos en cosas que no nos dejan nada bueno en nuestras vidas, pasemos tiempo obedeciendo a Dios. Pasemos tiempo leyendo su palabra. Pasemos tiempo estudiando su palabra. ¿Y sabe qué? Cada vez vamos a escuchar más aquella voz del pastor y vamos a aprender a obedecerle. Vamos a empezar a reconocer esa voz de cuando Dios nos diga, hey, no hagas eso, no te conviene. Vamos a empezar a ver mayor fruto en nuestras vidas, hermanos. Este año podemos hacer ese propósito, ¿verdad? El hermano Juan Carlos les hablaba en la escuela dominical de esos propósitos que tenemos. Propósito de, no, este año sí voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Pagan la mensualidad y van nada más 3 días y ya la mensualidad ya la perdió. El propósito de, no, este año sí voy a ahorrar, ¿verdad? Este año sí, en la cena de Navidad van a comer pavo y el más gordo de todos, ¿verdad? Y llega Navidad y ¿qué pasó con el dinero? Tampoco se ahorró. Hermanos, pongamos propósitos. Esos propósitos son importantes, sí, pero hay propósitos aún más importantes. Proponer pasar más tiempo con Dios. Proponernos leer la palabra, terminar la Biblia en un año. Hagamos esos propósitos, hermanos. Hagamos esas promesas de Dios que nos vienen en su palabra, nuestras promesas, que cuando vengan esos ataques del enemigo sepamos cómo contestarles. Y Dios, le aseguro, que es quien nos va a dar la victoria. Y si hay alguien, hermanos, en esta tarde que aún no conoce de Dios, que aún no conoce ese Dios amoroso que vino y se sacrificó por nosotros y nos ha dado ese regalo de la vida eterna, hoy puede ser el día en el que usted conozca a ese Dios. Y en un momento vamos a tener una invitación en la que si usted quiere y si usted está interesado, un hermano se puede acercar y hablar con usted de cómo es que usted puede ir al cielo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar esta enseñanza. Padre bendito, agradecemos, Señor, que hayas hablado en este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón haya sido también de bendición para cada uno de los hermanos. Que, Señor, en este año que comienza, con nuevas cosas por delante, que solamente tú sabes, Señor, qué va a pasar con cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Padre, a buscarte más. Anhelar, Señor, estar en tu presencia. Buscar, Señor, que seas tú el propósito principal de cada una de nuestras vidas. Que, Señor, sepamos y nos acostumbremos a escuchar esa voz tuya. Que cuando tú nos digas que no hagamos algo, sepamos que tú eres aquel que ya vio el futuro, aquel que va por delante de nosotros y que sabe qué es lo mejor para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que ahorita en el tiempo de la invitación, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, algún visitante, que hoy es el día, Padre, en el que esa persona pueda aceptarte como su único y suficiente Salvador. Seguimos orando, hermanos. Continuamos con el rostro inclinado y queremos agradecer al grupo de jóvenes, Señor. Queremos agradecer porque tenemos una iglesia con jóvenes dispuestos para servirte, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que puedan trabajar, Señor, en tu iglesia, Señor. Que te has permitido que ellos puedan servirte, Señor, en este tiempo especial. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. También queremos, Señor, que conozcan tus hijos para
Ok, hermanos, el tiempo de invitación no termina ahorita. Puede acercarse a alguno de nosotros para cuando termine el servicio y poder platicar sobre el Evangelio de Cristo, para poder entender un poco lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a orar para poder terminar nuestro servicio el día de hoy. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte. Voy a pedir al piano que toque, por la oportunidad que tenemos de servirte, por la oportunidad que tenemos, Señor, de iniciar un año nuevo en tu casa. Gracias por la oportunidad que tenemos, Padre, de poder acercarnos cada día más a ti, Señor. Yo te ruego seas con cada uno de nosotros, Señor, en este nuevo año. Yo te ruego nos ayudes a tomarnos de tu mano, Señor, a honrarte, glorificarte día con día, Padre. También te quiero pedir de manera especial por la hermana Ale, se siente un poco mal de salud, Señor. Sé tú con ella, Señor, permite que pueda sentirse mejor, Señor, que algún medicamento que ella pueda tomar le ayude para poder solucionar ese problema de salud que ahorita le está afectando, Señor. Sé tú con el pastor, con sus hijos también, Padre, bendíceles, protégeles, cuídales y permite, Señor, que puedan seguir siendo fieles a ti y puedan seguir guiando a nuestra iglesia, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas, en tus manos estamos y yo te ruego todo esto y te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.